En el audio anterior nos preguntábamos cómo leer las Escrituras. Y el Señor Jesucristo mismo nos enseñó. Y lo hizo en el capítulo 24, versículo 27. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Entonces, ¿cómo comenzó Jesús a leer la Escritura? Desde Moisés en adelante, o sea, desde el libro de Génesis. Pero les mostraba las Escrituras para que ellos vieran lo que de él decían. Entonces, si nosotros leemos las Escrituras, debemos hacerlo en el mismo sentido. Comenzando desde el principio, vemos que Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién lo creó? Dios, ¿cierto? En el principio creó los cielos y la tierra. Génesis, capítulo 1, versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, Dios crea por medio de su palabra. En el versículo 6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Entonces Él dijo, dio una orden, y las aguas se separaron. Hubo expansión entre las aguas de las aguas. Luego nuevamente dijo, en el versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas ahora, que están debajo del cielo, en un lugar, y descúbrase, lo seco, y fue así. Luego volvió a decir, y luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ahora, acá Dios habló y fue creado. Tenemos ahora cómo Dios da orden a las fuentes. ¿Cuáles son esas fuentes? A la tierra, a las aguas y al planeta Tierra. A ver, ¿cómo lo hacen? Génesis 1:11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. ¿Se dan cuenta? Él no dice, sea la hierba verde. No, produzca la tierra hierba verde. No vamos a leer todo el pasaje para no hacer muy largo todo esto, pero ustedes lo pueden leer. Entonces, la hierba y los árboles, porque también dice la hierba y árboles que den fruto. La hierba, los árboles, sin tierra, ¿pueden vivir? No, ¿no es cierto? La hierba y los árboles sin su fuente, que es la tierra, mueren. Ahora, luego habló a las aguas y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Nos preguntamos entonces, todo lo que producen las aguas, en las aguas, y viven en las aguas, fuera de ellas, ¿pueden vivir? No, mueren. Mueren también. Ahora, al planeta Tierra, dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie. Y fue así. ¿Cómo puede vivir un animal que es de la tierra vivir en el planeta Marte, por ejemplo? ¿Puede? No puede. Muere inmediatamente. No está en su ambiente. No es su fuente, la Tierra, el planeta Tierra. Ahora, miren lo extraño que aquí ocurre. Dios se dijo a sí mismo como fuente. ¿Cuándo? Así lo dice en el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Quién es la fuente aquí? Dios. Dios mismo. ¿La fuente de quién? Del hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces la pregunta es, ¿el hombre sin Dios puede vivir?
No, muere. Ahora alguien dice, bueno, pero yo estoy vivo. Sí, eso es porque mientras tanto estás existiendo, pero la vida de Dios está en Dios. Y si estás fuera de Dios, estás muerto. Esto lo vamos a ver más adelante. Aquellos que no han leído, no comprenden todavía, más adelante vas a ir comprendiendo esto que es muy vital. Esto de la muerte. Luego Dios menciona la muerte como sentencia al hombre después de caer. Ahora, pero si leemos esto y no nos cuadra con Cristo, entonces estamos leyendo una escritura que podemos decir que probablemente no es tal cosa. Ahora, miren, en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo significa la palabra, lo que Dios dijo. Entonces dice luego en el versículo 2, este era en el principio, el verbo, era con Dios en el principio. Ahora, luego dice en el 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué dice en Él? Claro, no podemos decir en el verbo, en la palabra. Pero mira lo que dice Colosenses 1, 16 y 17. Porque en Él, ahí lo dice nuevamente, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Pero quién es Él? El verbo, sí, la palabra de Dios. En Juan 17:5 nos confirma el mismo Señor Jesucristo y dice, ahora pues, Padre, está orando, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Se dan cuenta? Antes que el mundo fuese, Jesucristo estaba ahí. Y Jesucristo es la palabra de Dios, el verbo de Dios. Y esto lo vamos a ir comprobando y confirmando cada vez más. Así que creo que esta lección por lo menos nos da a entender cómo la Escritura, relacionando a Cristo, se transforma en la palabra de Dios, la palabra viva de Dios. No es solo letra. Por eso es que la palabra de Dios dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando la letra es simplemente letra y la persona quiere aprender, quiere entender por sus propios medios naturales, pero sin Cristo en esa escritura no tiene vida, simplemente mata. La persona comienza a divagar sobre conceptos, ideas, pero Cristo es la columna vertebral de esa palabra. Y si esa columna vertebral no está para ese hombre, es solo escritura. Y no estamos negando a la Biblia como la palabra de Dios. Estamos diciendo que aquel que la lee sin Cristo solo lee escritura, solo lee letra. Un abrazo.